presidente. Vamos a bajar para que dé el saludo. El próximo presidente de Colombia. Aquí está Gustavo Petro. Aquí está. El pueblo lo quiere. El pueblo lo quiere. Vamos abajo, por favor. Vamos abajo, por favor. Vamos abajo para que salude. Para que salude. Presidente, venga, presidente. Abajo, por favor. Abajo, por favor. Ese es el próximo presidente. El que quiere nuestro pueblo sufrido de Colombia. Aquí está. De Colombia. Como viene de ese enchufe. ¡Bajen la pancarta! Por favor. Vamos bajando, pueblo. Vamos bajando de Tulia. Aquí está nuestro presidente. Vamos a que hable, vamos a que salude. Presidente. Bueno, gracias. Vamos de paso, ya saben ustedes. Gracias por venir aquí a acompañarme en la plaza. ¡Presidente! Espero, si ustedes pueden, me acompañen ahora a Cincé. Hemos iniciado una campaña que esperamos llegue al triunfo, conquistando la presidencia de Colombia. En cinco siglos, Colombia no ha sido dirigida nunca, ni un solo día, por alguien que represente los intereses populares, los intereses de la gente campesina, los intereses de la mujer, los intereses de la gente con más necesidades económicas. Colombia siempre ha sido manejada por una especie de monarquía hereditaria, cuyos apellidos se repiten una y otra vez, de abuelos a hijos, a nietos, manteniendo los privilegios, manteniendo un estilo de poder que le ha quitado a la gente las condiciones mínimas para trabajar. Cuando ustedes leen la Biblia y se van por allá al libro primero, las primeras páginas, al tercer capítulo, versículo 19, encontrarán una frase que dice, muy popular ella, muy sabia: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Cuando se trata de hacer una reflexión sobre si en Colombia, en los días que estamos viviendo, es posible ganarse el pan con el sudor de la frente, la respuesta que la mayoría de los colombianos y las colombianas dan es no. Y es no podemos trabajar, dice aquí, dice allá en otra esquina, en otro pueblo, en otra región de Colombia, la mayoría de la gente no se puede trabajar porque las condiciones que permiten el trabajo no se le entregan a la gente. Esas condiciones que antes, recuerdo yo hace unos 7 años tratando de volver el mensaje más simple, básicamente tienen que ver con un espacio, con un saber y con un crédito, pero que ahora son más complejas. Porque no solamente el saber tiene que ver es con todo el sistema educativo nacional, sino que el crédito tiene que ver con el sistema financiero en Colombia, el que tenemos hoy, y el espacio tiene que ver con la tierra, con el agua, con las redes, con la energía. Y cuando se va haciendo un análisis aún más detallado de cada uno de estas condiciones para trabajar, pues nos vamos dando cuenta que nos han quitado esas condiciones simplemente para hacer negocios, simplemente para concentrar los privilegios, y así el efecto final es este que tenemos hoy, la tercera sociedad más desigual del planeta. Al ser una de las sociedades más desiguales de la humanidad,
una también de las más violentas, y Sucre sí que ha vivido eso que se llama la violencia, y al mismo tiempo entonces una de las sociedades más antidemocráticas, en donde la voz del pueblo, la voz de la gente no es tenida en cuenta. Al contrario, la gente es humillada, masacrada, aislada de las decisiones, separada del buen vivir, separada de algo que llamaríamos la dignidad. ¡Abajo la política de la muerte! Permítame. ¡Que viva la política de la vida! Permítame volver a este tema de las condiciones para trabajar. ¿Por qué no tenemos la educación? ¿Por qué la mayoría de los jóvenes de Sucre, muchachos y muchachas, o de la primera infancia, nuestros bebés, no tienen acceso a un sistema de educación simplemente de calidad que permita transferir y producir los conocimientos que la humanidad hoy ha alcanzado? ¿Por qué la mayoría de los jóvenes de Sucre no pueden acceder a una universidad? ¿Por qué el hijo del campesino o la campesina no puede ni siquiera soñar con el acceso a que pueda ingresar a estudiar medicina o ingenierías o agronomía o artes o cultura o matemáticas o física o lo que quiera? ¿Por qué la primera infancia en Colombia es abandonada? Y no solamente por la familia, en algún porcentaje de familias que llaman disfuncionales, no solamente porque la violencia deja niños huérfanos, sino porque el Estado ha dado la espalda a la niñez. Y entre la edad del bebé y la del muchacho, un inmenso vacío de educación, porque los recursos para la educación pública se los han llevado o en tiempos de Pastrana para salvar banqueros, o en tiempos de Uribe y de Santos para financiar la guerra. Entre salvar banqueros y tirarse el dinero público en la guerra, la consecuencia no solamente han sido unos banqueros más ricos, están en las listas de los hombres más ricos del mundo, el señor Luis Carlos Sarmiento. No solamente ha sido una juventud muerta en los campos de batalla, independientemente del uniforme que hayan tenido, o incluso peor aún, muerta con el uniforme de la ciudadanía, que es el vestido de civil, porque la mayoría de los muertos de la violencia no son combatientes, son civiles. Y en cambio, el balance en la educación, el balance en la ciencia, el balance en la cantidad de colegios, en la cantidad de jardines infantiles, en la cantidad de sedes universitarias abiertas es nulo. Le han quitado, bajo la excusa de la violencia en Colombia, la juventud, le han quitado la vida y la educación a la juventud. Y resulta que la economía del siglo XXI, y vuelvo a la Biblia, eso de ganarse el pan con el sudor de la frente, que hace milenios nos decía ese libro sagrado, sabio, milenario, implica hoy un uso intensivo del saber, la agricultura, la producción, hacer camisas, hacer pantalones, hacer cosas, hacer alimentos. Cada vez necesita más del saber, cada vez menos del asadón, cada vez menos del músculo, cada vez más del cerebro. Cuando la oligarquía colombiana le ha quitado durante decenios, yo diría siglos, la educación al pueblo, quitándole los recursos, la financiación, la universidad, el jardín infantil, y sustituyéndolos por
el hogar de la madre comunitaria que a duras penas puede sostener a los niños porque ni les pagan para cuidar a los niños, o sustituyéndolos por una serie de, yo diría, excusas que llevan a la juventud finalmente a la violencia, finalmente a ser reclutados por los ejércitos de la violencia. Al final lo que tenemos es que le han quitado a la sociedad colombiana un instrumento, el fundamental para construir riqueza, el cerebro y el saber. Y no solamente el cerebro y el saber, le han quitado las tierras, sino cuál es la historia de Sucre y de Córdoba, sino la historia del despojo de la tierra fértil. Que cuando se habla de la tierra fértil se habla de la tierra y del agua. ¿Cuánta gente no ha terminado en estos municipios, o más allá en las capitales, en Sincelejo, o más allá en Cartagena o Barranquilla, o más allá en Bogotá y en Medellín, expulsados de sus propias tierras, expulsados de sus propios negocios, desplazados, porque una especie de maquinaria sanguinolenta, una especie de maquinaria untada de drogas y cocaína, decidió quedarse con las tierras fértiles del Caribe, expulsando a la gente con el fusil, con la motosierra, con la violencia. Si nos han quitado la educación, si nos han quitado las tierras, si nos han quitado el agua, podríamos pasar a algo que todavía es más complejo e invisible. También nos han quitado la energía, tanto la física como la tecnológica. También nos han quitado los créditos. O yo preguntaría aquí en el marco de esta plaza, ¿qué banco hay aquí cercano? No hay ningún banco. Entonces, ¿quién le da crédito a la gente de Betulia? A ver, ¿quiénes han recibido aquí? Levanten la mano un crédito del gota a gota. No muchos, pero sí. ¿Y quiénes han recibido un crédito del Banco de Bogotá? Entonces ustedes pueden ver aquí como en esta plaza, en este recinto, que organizamos esta reunión hoy mismo. Hoy mismo queríamos pasar por aquí. A nadie trajeron en bus ni le pagaron por estar aquí. Hoy sacan Hoy sacan una encuesta RCN, ya sabíamos, ya le conocíamos dos resultados, variaron el resultado que presentan hoy públicamente. En ambas ponían a ganar a Duque, después del 11. En una muy cerquita a mí, entonces les pareció que estaban como que la gente iba a decir, uy, Petro se lo va a pasar. Entonces decidieron sacar la encuesta más distante. Duque primero y Petro segundo. Ardila Lule puede seguir inflando a Duque. Nosotros vamos a pasar a Duque y vamos a ganar la presidencia. No es Ardila Lule el que pone el presidente, es el pueblo el que pone el presidente. Pero volvamos, estábamos hablando del banco, fíjense ustedes. Ardila Lule no tiene bancos, el que tiene bancos es el del tiempo, Luis Carlos Sarmiento, y lo que llaman el grupo empresarial antioqueño, que tiene el banco más grande de Colombia, que es Bancolombia. Ustedes mismos aquí se han dado cuenta que esos dueños de bancos, sus bancos, que además se llevan sus ahorros, las cotizaciones para la salud,
las cotizaciones para las pensiones, no les entregan crédito. En Betulia, ni en Cincé, si hacemos la pregunta en Cincelejo, tampoco. Aquí el sistema del crédito para poder trabajar. Un poquito el megáfono para este lado. El sistema del crédito para poder trabajar es el gota a gota. Y el dueño del gota a gota tiene un nombre: la mafia. El que no paga el crédito le ponen la pistola en la cabeza. Es 20% diario. ¿Cómo es en Betulia? ¿Cuánto es? 20% diario. Entonces, mientras la banca se lleva el dinero de la gente, de salud, de pensiones, de ahorros, para darle crédito a los que ya más tienen, a las grandes multinacionales del carbón, del petróleo, a las grandes plantaciones de la palma africana, de la caña de azúcar allá en el Valle del Cauca. No le entrega crédito ni a un campesino, ni a una campesina, no le entrega crédito al que vende aquí la arepa de huevo por la mañana, no le entrega crédito a las señoras que quisieran hacer yabolín. La última vez que pasé aquí me llevé una fábrica más grande. No le entregan crédito para hacer blue jeans, no le entregan crédito al estudiante que recién sale, privilegiado él, de la universidad. No le entregan crédito a la niña para poner su centro odontológico. No le entregan crédito al pueblo. El pueblo tiene que quedarse con el gota a gota. Y el gota a gota es 20% diario de interés, es decir, se llevan toda la posibilidad de acumular un capitalito, de tener un dinero, así fuese suficiente, ojalá, para un mejor vivir. El saber nos lo han quitado, el crédito nos lo han quitado, las tierras nos las han quitado, las aguas nos las han quitado, y queda las energías. Y las energías son de dos clases: la energía del que habla, por ejemplo, ya casi no tengo energía en mi garganta, la hemos usado bastante, o las energías tecnológicas, las que van por esos cables. Si hablamos de las energías de la persona, la salud, que es lo que genera la energía de nuestros cuerpos, de nuestro cerebro, de nuestro músculo, ¿qué podríamos hablar de la salud en Colombia? Un negocio también de banqueros, por medio del cual se llevan las cotizaciones de la gente que trabaja ahí, los dineros del Estado, que van para la salud, y pasan a unas cuentas que se llaman de las EPS, que son las que acumulan cada vez más, entre más afiliados tengan, pero su salida es cuando esos afiliados se enferman, cuando necesitan de un tratamiento médico. Entonces, cuando llega ese momento, resulta que plata no hay, dice la EPS, que hay que demorar en el tiempo la consulta médica, que hay que demorar en el tiempo la necesidad del especialista, que hay que anular las órdenes que dan para hacer los exámenes si es que la persona tiene cáncer o la persona tiene leucemia, y entonces terminan simplemente, cualquiera que sea la enfermedad, entregando una sola receta con una sola medicina. Adivinen cuál medicina. El ibuprofeno. Si la señora tiene cáncer, le dan ibuprofeno. Y si el señor tiene leucemia, le dan ibuprofeno. Y si hubiera tenido el tratamiento médico adecuado, ese señor y esa señora, que a lo mejor ya a estas alturas murieron,
podrían estar vivos. Dice la doctora Carolina Corcho, una antioqueña muy valiosa, médica, que haciendo las cuentas entre 1998 y la fecha han muerto 1.400.000 colombianos por ausencia de tratamiento adecuado, es decir, que podrían estar vivos y simplemente murieron porque los mató un sistema de salud que solo piensa en la ganancia y no en la persona. Pues de esa manera también nos quitan la energía, que es la salud, como también nos quitan la energía tecnológica. ¿Quién entrega la luz eléctrica en Betulia? Electricaribe. La mala de Electricaribe. ¿Quién? Electricaribe. Electricaribe. ¿Y es barata? ¿Y acaso la energía eléctrica no es básica para poner a funcionar las máquinas para producir, sea en el campo, sea en la ciudad? Pues esa empresa, que efectivamente la tienen los españoles, nos vende una energía cara básicamente porque también la energía tecnológica, ya no solamente la energía del cuerpo humano, la salud, también es un negocio. Miren ustedes el día, aunque ayer un poco lluvioso y hoy también. ¿Cuántos días de sol hace en Betulia al año? Es de las regiones de Colombia en donde más días de sol hacen al año. Y hoy existe una tecnología, y vamos a empezar a hablar de las soluciones. Hoy existe una tecnología que se inventó la ciencia, que se inventó el saber humano, que consiste en volver ese sol que cae todos los días en energía eléctrica. Se llama el panel solar. Por YouTube y toda esa vaina los jóvenes ya pueden verlos, los instalan en todas partes del mundo. Cada techo, esos techos allá de Palma, como la casa donde yo me crié, es una casa de techo de palma donde yo me crié en Ciénaga de Oro, que la estaban tumbando villanos de nosotros. Entonces un tipo por ahí sacó un video y dijo: mire cómo se cae la casa de Petro, así va a manejar el país. Me quedé viendo al cristiano, porque resulta que los políticos lo que hacen es construirse unos edificios con la plata de la gente. Se compran fincas, se compran apartamentos lujosísimos, y entonces el señor se ve que es un terrateniente de la zona, se da cuenta que la casa materna de Petro, la de la abuela, la casa ya se estaba cayendo. Y entonces dice: mire, este HP, dice así, no fue capaz ni siquiera después de pasar por el Congreso y por la alcaldía de hacer una casa a la abuela. Y es que yo no me robé ni un peso. Esa es la diferencia. Por lo menos mi abuela tenía casa, la mía se la llevó el banco. Petro la dueña del pero ese es esos techos se pueden reemplazar, si el Estado quiere ayudar, por paneles solares, en parte o todo. Y la energía eléctrica que se genera allí en la casa es suficiente para los usos de la casa y no vale plata. Y además podría, si se hace un programa con el Estado, generar energía para la moto, y entonces la moto ya no se necesita gasolina. O generar energía para la producción, si está en el campo, si está en la ciudad. Se pueden hacer cosas de manera más barata. Es decir, es un instrumento para trabajar. Cuando se habla de reducir los costos de la energía tecnológica a partir de las energías limpias, porque no contaminan, usando lo que más tiene este territorio, que es el sol, estamos hablando de otorgarle un instrumento de producción a la gente, un instrumento de trabajo. Y si la Biblia tiene razón, el trabajo entonces es el padre
y la madre al mismo tiempo de la riqueza, de la posibilidad de vivir mejor. Claro, a alguien no le gustará este programa de la energía limpia, solar, que aparece como de marcianos y resulta que ya está en todo el mundo, pero en Colombia no. A pesar que en el Caribe hay tanto sol, ¿por qué habría que preguntarse un programa de estos no ha sido impulsado y generalizado en el Caribe colombiano? Por una razón: se acaba el negocio de Electricaribe. En la Colombia humana se acaba el negocio de Electricaribe, porque nosotros vamos a impulsar la extensión como una política de paneles solares en los techos para democratizar las condiciones del trabajo. Y esta es la tesis fundamental. Igual que democratizamos la energía, tenemos que democratizar el crédito. Y para poder democratizar el crédito, que no sea el gota a gota, el 20% diario, y dado que el banco privado no viene aquí a entregar crédito, tiene que volver un banco público a Betulia a entregarle crédito a la gente campesina, al ama de casa que quiere hacer sus diabolines, al que quiere hacer la camisa o al que quiere hacer el pantalón, o al joven que decidió más bien irse por el arte y constituir la primera banda con escritura del departamento de Sucre, así como Juancho Torres tocaba sus porros. Democratizar las condiciones del trabajo. Fíjense qué diferente a eso que con lo cuales nos atacan. Nos atacan diciendo que es que vamos a volver a Colombia como Venezuela, que entonces vamos a vivir el del petróleo y del whisky. No, señores. Lo contrario es lo que estamos proponiendo, es separarnos del petróleo, del carbón, de la cocaína y ponernos a trabajar por iniciativa privada de la gente misma, pero por millones y millones de colombianos si se le ofrecen las condiciones del trabajo, es decir, si democratizamos las condiciones del trabajo. Y esas condiciones del trabajo entonces son las energías, tanto las tecnológicas como las físicas, lo cual significa un modelo de salud sin intermediarios, sin EPS, en donde sea el médico el que dictamine de acuerdo a su saber científico, o la médica el tratamiento que necesita el enfermo, y no, al contrario, el negociante de la EPS, que antes de obedecer al médico el tratamiento, lo que hace es una cuenta de ingresos y egresos, y por tanto maximiza ingresos, minimiza egresos y minimiza entonces el costo del tratamiento médico. Democratizar el crédito, democratizar la tierra y el agua. Y aquí sí que hemos levantado algunas chispas, porque el Caribe colombiano está lleno de latifundios improductivos donde no se cultiva una sola mata de yuca o de maíz. De la Guajira ya. Esos mundos de latifundios y latifundios, en donde la producción son apenas como unas islas, algo en María la Baja, algo en la zona bananera del Magdalena, algo por los lados de Cereté, algo por allá llegando a Antioquia, en las bananeras del Urabá. El resto es latifundio improductivo. ¿Cuántos puestos de trabajo si esa tierra pudiera estar en manos de quienes pueden producir alimentos? ¿Cuántos alimentos en millones de toneladas no podría entregar el Caribe colombiano, no solo a toda Colombia, sino a toda Venezuela, a todo el Caribe, al mundo? Un latifundio es una gran propiedad de tierra en manos de una persona.
Cuando hablamos de cuánta propiedad de tierra, estamos hablando de más de 1000 hectáreas, hermanos, de una persona. De tierras fértiles, pero que no producen. Y entonces la pregunta es, ¿qué se hace con ese latifundio improductivo? ¿Lo vamos a seguir manteniendo como una especie de herencia del feudalismo, impidiendo que los pueblos del Caribe, tanto en el campo como en la ciudad, puedan trabajar? ¿O democratizamos? ¿Y democratizar qué significa? ¿Cómo se hace? ¿Vamos a expropiar a los latifundistas? No, les vamos a comprar la tierra. Primero le ponemos un impuesto por tener tierra improductiva en sus manos, porque eso es un crimen contra la humanidad. Y ese impuesto los puede llevar a hacerlas producir. Si las ponen a producir no tenemos ningún problema, de eso se trata, porque esa producción se puede volver industria en el municipio de Betulia o en el municipio de Sincelejo o Corozal. Y entonces muchos jóvenes pueden entrar a trabajar en vez de estar encima de una moto buscando a ver si otro pobre se le sube encima para repartirse el mismo billete viejo de pobre en pobre y ninguno se enriquece, porque esa no es la producción. Es una manera de torear el hambre. Mi mamá decía torear el hambre, entonces uno torea el hambre. No, la manera de producir riqueza, dice la Biblia, es trabajando. Y para trabajar hay que tener las condiciones del trabajo. Trabajar no es ir a pedirle a un empresario puesto. ¿Cuántos hay aquí? Ser emprendedores. Ni uno, ni en Sincelejo hay empresarios realmente. No, así nos morimos de hambre, así el toreo del hambre no sirve. Como en Corraleja. No se puede torear el hambre. Para enriquecerse, en el sentido no de Ardila Lule, que hoy publica su encuesta, sino en el sentido de la dignidad humana, el de poder vivir bien, dignamente. Ser digno es saber que tenemos derecho a los derechos y tener esos derechos que todo ser humano debe tener. Para tener ese mejor vivir hay que trabajar, y para trabajar hay que tener las condiciones para trabajar. Y las condiciones para trabajar en el mundo rural se llaman tierra y agua. Y si la tierra está en manos de 11.000 personas en toda Colombia, que son los amigos del narcotráfico, de la parapolítica, de la compra de votos, y son los dueños de la ley de la República hoy, porque son los que se eligen congresistas, pues tenemos que hacer un cambio en la estructura económica. Les compramos la tierra sin ningún tipo de violencia, pero el Estado entrega esa tierra fértil al campesino y sobre todo a la campesina. Tierra, agua, crédito y saber. ¿Qué del saber? ¿Se puede entonces trabajar la tierra a punta de asadón en el siglo XXI? ¿O hay que utilizar el satélite y hay que utilizar el tractor con el satélite, así como los carros con GPS hoy, que descrestan, pero en vez de saber por qué carretera vamos o por qué calle de una gran ciudad nos va mostrando la pantallita, el tractor va en línea recta, solo, y traza el surco? Y se devuelve y traza el surco como ninguno de nosotros podría hacer un surco. Y el GPS nos permite entonces no solamente hacer surcos, o la tecnología o el saber de hoy no solamente nos permite hacer surcos rectos, sino que nos permite también esa tecnología usar el sol en la energía, utilizar procesos eléctricos en la producción agraria, sacar el agua si no está de un pozo sin necesidad del cable costoso de Electricaribe, sino con el panel solar, o más allá, nos permite a través de las redes, de eso que ustedes tienen en sus manos, algunos, los celulares,
No solamente usar el celular como un instrumento para hablar con la familia, o de chismoseo, o de entretenimiento, que algunos jóvenes lo usan, sino como un instrumento de saber. Las redes permiten ligar al productor agrario directamente con el consumidor, sin intermediarios. Se necesita un Estado que ayude en eso, obviamente, pero las asociaciones campesinas, una vez puedan tener crédito, puedan tener agua, puedan tener tierra fértil, puedan tener créditos, al tener estos saberes, pueden perfectamente ligarse directamente a los consumidores de la yuca o de la panela o del maíz, o transformar industrialmente antes de vender, y por tanto vender a mucho mejor precio con valor agregado a ese tipo de consumidores sin intermediarios. Y entonces tendríamos una economía muchísimo más beneficiosa para la región, una economía que podría ser gala de lo que la Biblia dice: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Pero entonces, al hacer la pregunta, ¿te puedes ganar el pan aquí en esta región? Solo a través de una democratización de las condiciones de producción se puede responder afirmativamente. Si nos quitan los créditos, si nos quitan el saber, si nos quitan el agua, si nos quitan la tierra, si nos quitan la energía y nos quitan la energía del cuerpo, no es posible ganarse el pan con el sudor de la frente. Lo que ustedes van a obtener son sociedades donde las juventudes tienen que irse porque no hay nada que hacer, y donde los municipios envejecen, y donde el viejo se alcoholiza porque solo puede amarrarse a la nostalgia del mundo pasado que consideró mejor, y donde van a llegar las mafias compradoras de voto, no solamente a comprar el voto por un día, ya lo hicieron el 11 de marzo, sino a quedarse con lo que hay allí en el lugar, a quedarse incluso con la vida misma de la persona, porque esas mafias sí que mataron gente en el departamento de Sucre. La Colombia Humana les propone una democratización de la vida económica para volver realidad la frase del versículo 19 del Génesis de la Biblia: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Lo que queremos es construir un sistema de educación superior público y gratuito, que implica multiplicar por 4 el presupuesto de la educación superior en Colombia, para que podamos tener un sistema de universidades y del SENA lo suficientemente poderoso que permita que cualquier muchacho o muchacha que salga del 11 en cualquier colegio de Colombia pueda acceder a la educación superior, y al acceder a la educación superior pueda irrigar los saberes dentro de su sociedad. Los saberes, como ya sabemos, el principal instrumento de la producción. Lo que queremos es un instrumento de cuidado de la primera infancia, profesional, no echando a la madre comunitaria a la calle, sino volviéndola empleada del Estado, de tal manera que se pueda atender en compañía de la familia, ojalá entre más fuerte mejor, esa primera infancia entre 0 y 7 años de edad, que necesita necesariamente del afecto, del arte, del amor, de la nutrición, de la vacuna. Sin eso, nuestros niños y niñas, desnutridos en muchas regiones de Colombia, se comen el cerebro para poder seguir viviendo. Es decir, se comen su mayor capacidad productiva y vital en su vida de manera irreparable. El cuidado de la primera infancia es la construcción ahí mismo de la nación que tendremos en 20 años.
Si queremos una política de seguridad real, eso no consiste en matar gente, como propuso un presidente aquí. Eso no consiste en llevarse la mayor parte de la gente a la cárcel. Lo mejor de una política de seguridad no está en manos aquí de mi amigo de la policía. Esto ya es el último elemento, recurso. La mejor política de seguridad de una sociedad es cuidar con amor, afecto e integralmente a sus bebés. Porque esos bebés que nacen en el amor, en el afecto, en la vacuna, en la nutrición, nacen curiosos del amor, nacen curiosos del saber a través del juego. Y cuando nacen curiosos del saber y del amor y del arte, cuando tengan 20, 25 años de edad, no van a ser criminales, no van a ser bandidos, no van a ser políticos corruptos, van a ser constructores democráticos de una sociedad que pueda convivir en paz. Y eso es entregar, eso se llama democratizar el saber. Saber que el principal instrumento de la producción y el trabajo en el siglo XXI es el cerebro. Y que el cerebro no es diferente si es de una mujer o es de un hombre. O si el que porta ese cerebro tiene la piel negra o la piel indígena. O si es católico o es protestante, o si es liberal, no es conservador, no es de nada de eso. El cerebro es igual. Y al ser el cerebro igual y ser el principal instrumento de la producción en el siglo XXI, lo más democrático que un gobierno puede hacer es entregarle el alimento de ese cerebro al conjunto de la población. Y ese alimento no es solamente el del estómago, ese alimento es la educación. Por eso un sistema de educación superior, público y gratuito que permita el acceso de la juventud a la universidad, al SENA, en términos profesionales. Y el cuidado integral de la primera infancia nos construye el primer pilar de una era de paz en Colombia, de una sociedad más equitativa, más justa. Para eso entonces hay que priorizar del presupuesto nacional la partida de la educación. No porque esté en el primer lugar, sino porque tenga la mayor cantidad del dinero. Tiene que pasar de 30 a 50 billones de pesos anuales. Y por tanto hay que sacrificar otras partidas, las de los negocios de los poderosos en Colombia, las de la luz de los señores de Electricaribe, los negocios de la privatización del agua, los negocios de la privatización de las carreteras, esos negocios que sobre los cuales construyen sus fortunas no solamente las 5 familias más ricas de Colombia, no solamente las familias hereditarias de la política en Colombia, sino las clases politiqueras de la región. Democratizar la educación con un sistema de educación público superior, gratuito, universal y de calidad. Democratizar la energía a partir de las energías limpias. Democratizar el crédito a través de una banca pública que compita con los bancos privados por el ahorro, pero traiga ese crédito a quienes no le entrega crédito la banca privada. Democratizar la tierra, democratizar el agua, es decir, democratizar las condiciones que permiten trabajar, de tal manera que entonces, trabajando, podamos tener una sociedad mejor, más equitativa, menos desigual y por tanto capaz de construir una paz como una era de paz. La paz no es un negocio de la guerrilla y el gobierno. La paz es un pacto de reformas que la sociedad, ella, la protagonista de la paz, tiene que hacer para que las próximas generaciones, empezando por la presente, no vuelvan a conocer la guerra, el fratricidio,
la masacre, el genocidio y todas esas palabrejas que ensuciaron con tanta sangre la historia de Colombia. Bueno, seguimos hacia Cincé. ¡Viva Betunio Humano!